¿Quién fue San Judas Tadeo? Después de la muerte y resurrección de Jesús, San Judas, el hermano de Santiago el Menor y primo de Cristo, viajó a lo largo de Mesopotamia por un periodo de 10 años, predicando y convirtiendo a muchos al cristianismo. La tradición nos dice que fue golpeado hasta morir martirizado y luego su cabeza fue destruida con una gran hacha. En algún momento después de su muerte, el cuerpo de Judas fue traído a Roma y colocado en una cripta en la Basílica de San Pedro. Nada da a conocer mejor a una persona sino la manera en que esa persona se refiere a sí mismo. Pocas cosas pueden aclararnos mejor lo que uno es, como el título o el nombre por el que quiere ser conocido. San Judas Tadeo se identifica a sí mismo en su epístola como primero siervo de Jesucristo y luego hermano de Santiago. Siervo de Jesucristo. San Judas creyó siempre que su único objetivo en la vida era entregarse completamente al servicio de Jesucristo. Esa entrega total de sí mismo al Maestro le mereció como premio la corona del martirio. Cuando San Judas se dirige a los fieles cristianos, lo hace como a compañeros también llamados, amados y protegidos por Jesucristo. San Judas nos dice que él fue llamado para ser apóstol, y que esto le llenó de alegría y a la vez de responsabilidad, porque tenía muy en cuenta las palabras de Jesucristo: a quien mucho se le da, se le pedirá cuenta de mucho. San Judas estuvo siempre dispuesto a dar cuenta de sí mismo. Como San Judas, todos los cristianos somos llamados a seguir a Jesucristo. Junto con el gozo de ese llamado especial, tenemos también la gran responsabilidad de corresponder a tan sublime llamamiento y de estar dispuestos en todo momento a dar cuenta de los talentos o gracias que Dios nos ha dado. A medida que aumenta el conocimiento del amor de Dios hacia nosotros, así cambia también el pensamiento del cristiano con respecto a su modo de corresponder a Dios, amándole más y sirviéndole mejor, no por temor, sino por amor. San Judas estaba muy penetrado en esta doctrina. La mejor manera de mostrarnos su amor fue cuando Dios nos envió a su único Hijo y Salvador nuestro para redimirnos, prueba que convenció a San Judas de que Dios es nuestro Padre y que desea que sus hijos participen de su vida divina lo más íntimamente posible. Al decirnos San Judas que el cristiano es aquel a quien Cristo protege, nos da a entender que el cristiano nunca está solo. Cristo, dice San Judas, está siempre vigilando a sus criaturas, protegiéndolas cada vez que alguna preocupación, desesperación o desilusión los agobia en el quehacer diario. Parece que San Judas está refiriéndose a sí mismo y a todos los seguidores de Jesucristo al dirigir su carta a los amados de Dios Padre, llamados y protegidos por Cristo Jesús. Hermano de Santiago el Menor. Santiago el Menor y San Judas estaban emparentados con nuestro Señor Jesucristo. Se les llama hermanos de nuestro Señor, pero hay que tener en cuenta que esa palabra hermano en arameo, como en hebreo y otras lenguas orientales, aún modernas, como en los dialectos filipinos, por ejemplo, se aplica también a primos, así como a otros familiares y aún por cortesía a personas con quienes no se tiene ningún parentesco. En las Sagradas Escrituras vemos la palabra hermano en un sentido muy amplio. Sabemos que la Virgen María solo tuvo un hijo, Jesús. Estos dos apóstoles, Santiago y Judas, eran probablemente hijos de Cleofás y de otra María, hermana de la Santísima Virgen. Por lo tanto, Santiago y Judas eran primos hermanos de nuestro Señor y sobrinos de Nuestra Señora la Virgen María. Santiago el Menor es más conocido que Judas su hermano porque fue el primer obispo de Jerusalén y el primer apóstol que sufrió el martirio. San Judas es conocido con 3 nombres. Como su nombre es igual al de Judas Iscariote, el traidor, cuando se habla de nuestro santo, se dice de una manera negativa: Judas, no el Iscariote. Así el evangelista San Juan, al narrar lo ocurrido en la última cena, se expresa así: Dijóle San Judas, no el Iscariote,
Señor, ¿qué motivo hay para que te manifiestes a nosotros y no a todo el mundo? Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 22. El Señor respondió a Judas que cuando nuestro amor se cristalice en la obediencia a sus mandamientos, entonces Dios habitará en nosotros para hacer su voluntad. En el Evangelio de San Mateo, escrito en hebreo y conservado en griego, la versión auténtica de la Vulgata que la Iglesia usara como auténtica, se da a San Judas el nombre de Tadeo, que significa buen corazón o pariente, quizás para distinguirlo del Iscariote. Más adelante, San Judas escribió su epístola meditando en la respuesta que recibió de Jesucristo mismo el Jueves Santo en la Última Cena. El resto, como dice, es historia.